Vamos a comenzar la quinta y última mesa de este evento. Tenemos una mesa de lujo. Los presentadores y los comentaristas son viejos amigos del IEP, y eso nos asegura no solamente una mesa de muy buena calidad, sino una mesa muy amena, recogiendo mucho de la historia reciente de nuestra institución. Vamos a comenzar con la presentación de Martín Tanaka, luego tendremos la presentación de José Luis Renique y cerraremos con la presentación de Guillermo Rochorum. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al Instituto por hacerme este encargo tan complicado. Sé que, por supuesto, muchos investigadores de la institución podrían haber intentado hacer este balance, entonces agradezco mucho la confianza por el encargo. A ver, yo quisiera empezar leyendo lo que va a ser las ideas principales que voy a intentar desarrollar en el tiempo que tengo. En este trabajo analizaremos las principales etapas que ha tenido el Instituto de Estudios Peruanos en sus 50 años de vida, dando cuenta de qué signos distintivos y qué elementos comunes muestra, mirándolo en el conjunto de las ciencias sociales peruanas, en el contexto de los grandes cambios que han sufrido tanto el país como las condiciones de trabajo intelectual, y analizamos las principales tensiones y desafíos que se registran. En términos generales, podría decirse que el IEP se distinguió de otras instituciones por su énfasis en la investigación académica, articulada a redes internacionales, en su carácter multidisciplinario y en cierto pluralismo e independencia política, y comparte con muchas de ellas los límites del quehacer de las ciencias sociales en el Perú, en particular la dificultad para conseguir financiamiento para la investigación que permitiera seguir agendas definidas internamente. Vistas las cosas a lo largo de su historia, podría decirse que el IEP pasó de estar marcado por propuestas intelectuales muy ambiciosas y comprometidas políticamente, con acentos estructuralistas y por lo tanto más fácilmente interdisciplinarios, a otras más acordes a los estándares de un trabajo académico más especializado y profesionalizado, tal vez más exigente en lo teórico y metodológico, crecientemente globalizado, pero acaso menos relevante social y políticamente. En el momento actual y hacia el futuro, diría yo, espero que se presenta para el país, para el IEP, el reto de lograr una producción que trate de tener algo así como lo mejor de los dos mundos, es decir, una producción a la altura de los estándares académicos globales, pero que se nutra de su propia tradición intelectual, que partía de la preocupación por los grandes problemas del país, la necesidad de comprender sus orígenes, dinámica y esbozar sus posibles soluciones. Pero en esto diría yo que los retos del IEP ahora son los mismos que tienen el conjunto de todas las ciencias sociales peruanas. Bueno, intentaré desarrollar este guión, digámoslo así, siguiendo la historia del instituto. Yo distinguiría gruesamente las siguientes etapas: una etapa fundacional, que yo diría que va entre 1964 y 1970, la segunda, marcada por la reflexión en torno a las reformas del gobierno militar, década de los 70, la tercera, marcada por la reflexión sobre la democracia, en donde es muy importante mencionar el alejamiento de José Matos Mar de la dirección del instituto entre el 80 y el 87, una cuarta que va entre el 88 y el 98 más o menos, marcada por la preocupación por las múltiples crisis del país, y una quinta que, gruesamente hablando, va desde la crisis del fujimorismo hasta la actualidad. Bueno, sobre la primera etapa, la etapa fundacional, de la que José Luis va a hablar bastante, la etapa fundacional, bajo la iniciativa y el liderazgo de José Matos Mar, que articula un grupo de intelectuales vinculados al movimiento social progresista y otros, se funda el instituto sobre bases que se mantendrán, me parece, a lo largo de los 50 años de su historia. Un centro de investigación académica y de debate de carácter multidisciplinario, orientado al estudio de los principales problemas del país, políticamente progresista, pero sin identificación partidaria clara, y parte de una comunidad académica internacional de ciencias sociales. El IEP nació en estrecho vínculo con redes académicas internacionales. Por ejemplo, Jürgen habló ayer del proyecto
que se desarrolló con la Universidad de Cornell, y también el vínculo con intelectuales franceses que fueron muy importantes en estos años iniciales, que fueron claves para el estudio de la sociedad rural y de la oligarquía. Y Efraín González también mencionó cómo el surgimiento del IEP debe entenderse en el contexto del desarrollo institucional de las ciencias sociales, ¿no? Donde está, digamos, algunos hitos importantes son la CEPAL en el 48, la Flaxo en el año 57, la fundación de Claxo a mediados de los años 60, en los mismos años del IEP. Y creo que es importante mencionar que en el primer consejo directivo de Claxo aparecen José Matos Mar por el Instituto de Estudios Peruanos, junto a Enrique Iglesias por Uruguay, Gino Germani y Raúl Prebisch por Argentina, Elio Yagueribe por Brasil, Luis Blander en Venezuela, Orlando Falsborda por Colombia, Rodolfo Stavenhagen en México, ¿no? Ese es el grupo. Digamos, creo que esos nombres dan cuenta digamos, del momento fundacional para el Instituto y para todas las ciencias sociales en América Latina. Diría yo que la preocupación en el Perú, al igual que en el conjunto de América Latina, giraba en torno a los desafíos de la modernización y el desarrollo, los cambios en el mundo rural, el crecimiento de las ciudades, el papel que jugaba la escuela pública como factor modernizador. Y digamos, esto es lo que alienta la primera gran agenda de investigación del Instituto. Uno de los libros emblemáticos de esta etapa, diría yo, son los 5 ensayos del libro Perú Problema, publicado en 1969, con trabajos de Matos Mar, de Augusto Salazar Bondi, Alberto Escobar, Jorge Bravo Bresani y Julio Kotler, ¿no? Me parece que desde el IEP se promovió implícitamente una visión en donde lo rural se veía articulado al urbano, donde la migración resultaba un tema importantísimo, donde las mediaciones entre lo urbano y lo rural eran lo clave, antes que figuras que plantearan la separación, digamos, o la autonomía de esos dos mundos, ¿no? Y sobre este tema yo creo que se pueden establecer continuidades sobre las cuales, a las cuales me referiré más adelante. Decía yo que esto se ve un poco interrumpido por las reformas del gobierno militar, y además ocurre que en la década de los años 70 el núcleo original fundador se disgrega, ya sea porque Sebastián Salazar Bondi falleció en 1965, José María Argueda falleció en 1969, pero también porque varios de los fundadores del instituto se vincularon al gobierno militar, como Augusto Salazar Bondi y Jorge Bravo Bresani, mientras que Matos Mar y el conjunto de investigadores del instituto más bien tuvieron posiciones o independientes o críticas con el gobierno militar, y por lo tanto el grupo fundador se desmembra, ¿no? Y empiezan a aparecer otras dinámicas. Se incorporan en estos años, en esta década, digamos, investigadores sobre temas rurales, José María Caballero, se incorpora Heraclio Bonilla y sus investigaciones sobre la historia. Luego empieza una relación institucional más fuerte con la Fundación Ford, donde el vínculo entre Julio Kotler y Kalman Silbert y Abraham Lowenthal fueron muy importantes. Y como les decía, creo que la visión que desde el instituto se daba sobre el gobierno militar fue bastante crítica. Hay una agenda de investigación en donde de un lado se trataba de ver los antecedentes de la situación previa a las reformas, donde están los trabajos de José María Caballero o Clases, Estado y Nación de Julio Kotler, y luego visiones sobre cuáles son los efectos de las reformas, y en general el tono era crítico, ¿no? Ya sea porque Webb y Figueroa decían que no había habido tanta distribución, porque Julio Kotler decía que este era un gobierno corporativista y no pluralista, que no empoderaba a los sectores populares, o Heraclio Bonilla diciendo que había una retórica nacionalista infundada, y lanzó esta idea, pues, de que el sesquicentenario de la independencia del Perú era un motivo que no, mejor dicho, no era un motivo de celebración porque fue una independencia concedida, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el instituto empieza a tomar ese cariz crítico frente al gobierno militar. Creo que otra dimensión de ese cariz crítico es algo que no está dentro del instituto, pero donde participan varios investigadores del instituto. Un ejemplo de esto es la publicación de la revista Sociedad y Política, donde
donde publicaba Julio Kotler, Heraclio Bonilla, junto a Aníbal Quijano, César Germaná, Guillermo Rochabrún. Y bueno, y esta actitud crítica frente al gobierno militar termina expresándose al final, digamos, del gobierno de Velasco en la deportación de Julio Kotler y Aníbal Quijano a México, ¿no? Yo diría que en eso también el instituto empieza a distinguirse porque estas críticas al gobierno militar no se hacían desde un paradigma revolucionario, digámoslo así, sino empezando a desarrollar argumentos e ideas que facilitaron, digámoslo así, en la década siguiente asumir un paradigma democrático, ¿no? Norbert Lechner desde Chile decía que las ciencias sociales latinoamericanas estaban abandonando un paradigma revolucionario y adoptando difícilmente un paradigma democrático. Yo diría que uno revisa la producción intelectual del instituto y encuentra cosas que facilitan ese tránsito aquí en esta casa, cuando en otras instituciones me parece que ese tránsito es más complicado, ¿no? Entonces llegamos a la década de los años 80, que es la década de la democracia como régimen político, ¿no es cierto?, en donde aparecen una serie de temas vinculados a ellos. En lo institucional se desarrolla, como ya vimos en la mañana, un área de economía, entra a trabajar más regularmente a la casa María Rostorowski, y es muy importante mencionar que en el año 84 José Matos Mar, que había sido director de la institución durante los primeros 20 años, se aleja, y creo que eso es importante mencionar, que el instituto supo manejar esa transición, digamos, ¿no?, de un liderazgo muy fuerte de Matos hacia una conducción colectiva, que es un desafío que otras instituciones no lograron superar, ¿no? Yo creo que antes, en esta década, creo que lo importante que hay que señalar es que antes el IEP era una figura un tanto solitaria en el panorama intelectual peruano. Sin embargo, creo que en la década de los años 80 el IEP es uno más dentro de un conjunto de instituciones que están tratando también de dar visiones generales sobre qué es lo que está pasando en el país. Creo que aquí hay que mencionar necesariamente a DESCO, al CEDEP, al colectivo El Zorro de Abajo, al colectivo Casa Sur, que sacó la revista Márgenes. Habría que añadir al Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, entre otras, ¿no? Yo diría que esas son las principales. DESCO, al igual que el IEP, creo que es un referente importante en las ciencias sociales peruanas. Creo que, a diferencia del IEP, su compromiso político quizá era más explícito. Basta pensar en la vinculación directa, digamos, de Henry Pease, que fue su director, con la izquierda, primero en la Municipalidad de Lima, luego como candidato presidencial de Izquierda Unida. Además, creo que DESCO combinaba además el trabajo de investigación con el de promoción, y había entonces un compromiso en la acción mucho más claro que el que se daba en el instituto. Luego está el CEDEP, ¿no es cierto?, que vinculaba a algunos intelectuales asociados inicialmente al velasquismo y luego otros vinculados al APRA, y tuvieron mucha influencia porque muchos de ellos fueron cercanos al primer gobierno de Alan García. Y luego están estos colectivos que sacaban revistas, ¿no? El Zorro de Abajo, por ejemplo, era un colectivo muy importante que también tenía un carácter multidisciplinario y que estaban unidos, diría yo, por un común intento de construir un discurso y una propuesta política que pensara la democracia como un proceso de construcción de una hegemonía nacional popular. La influencia de las ideas de Gramsci fueron muy importantes. Carlos Iván de Gregori participaba, por ejemplo, de El Zorro de Abajo. Y más a la izquierda estaba el colectivo Casa Sur, que sacaba la revista Márgenes, ¿no?, que estaba más hacia la izquierda. Creo que ellos cuestionaban la posición del Zorro de Abajo porque esperaban una actitud mucho más crítica y de oposición más frontal al gobierno de Alan García, y porque también había un debate sobre cómo caracterizar las relaciones entre la izquierda y Sendero Luminoso, ¿no? Recordemos la polémica entre Sinesio López y Nelson Manrique por esos años, ¿no? Yo creo que en este contexto el IEP sí uno podría decir que el conjunto de trabajos del IEP marcan un perfil relativamente distintivo, ¿no?
en donde había pues investigadores que resaltaban la importancia de defender las instituciones democráticas, que tenían visiones críticas frente al entusiasmo puesto en los movimientos sociales, donde veían que en los sectores populares no necesariamente habían lógicas antisistema. Y digamos, si uno piensa en trabajos como los de Julio Kotler Para afirmar la democracia, la manera en que Carlos Iván de Gregori miraba a Sendero Luminoso y el papel de los movimientos campesinos, si es que uno piensa en los trabajos que hicieron Fernando Rospigliosi o Jorge Parodi sobre el sindicalismo, si es que uno, bueno, y a eso uno le suma lo que Matos decía en Desborde Popular y Crisis del Estado, la manera en que Jürgen Wolter y Norma Adams hablaban de los migrantes rurales en Lima, el trabajito de Carlos Iván de Gregori sobre el mito de Encarría, el mito del progreso, creo que son ilustraciones de esto que les estoy intentando transmitir, y que creo que comparándolo con lo que están diciendo otros grupos intelectuales, creo que su aporte queda mucho más, resalta de una manera mucho más importante, ¿no? Ahora, después vienen los años del Fujimorismo, digamos así, en la década de los años 90, ¿no? Yo creo que todo lo que viene alrededor del Fujimorismo, la caída del muro de Berlín, la desmovilización de los movimientos sociales, la división de la izquierda, creo que todos estos acontecimientos descolocan, digamos, la propuesta política que estaba animando los esfuerzos del Zorro de Abajo, de Márgenes, del CEDEP, mientras que diría yo que al IEP no lo desafían tanto, digamos, no cuestionan tanto los supuestos que habían estado manejándose en otros momentos, pero estos son años también pues de crisis para las ciencias sociales, ¿no? En donde las lógicas de financiamiento cambian, y entonces eso afecta también mucho a la dinámica del instituto. Entonces, como les decía, si bien creo yo que el instituto, comparado con otras visiones y otras discusiones en los años 80, queda mucho mejor posicionado, también lo afecta mucho los cambios que se dan, ¿no? Y así entendería yo esto que Juan Martín Sánchez llamaba el estupor fáctico ante el fujimorismo, ¿no? Porque claro, una cosa era tener una posición crítica frente a las apuestas políticas excesivamente optimistas frente a los movimientos sociales, pero otra era pues dar cuenta de la situación de anomia, digámoslo así, que empieza a manifestarse de diferentes maneras en el escenario social. Una cosa era reivindicar la democracia frente a otras posiciones más revolucionarias, pero mucho más desafiante era dar cuenta pues de un gobierno autoritario que tenía una importante base popular. Una cosa es entender mejor a Sendero Luminoso como un fenómeno moderno, tal como Carlos Iván de Gregori lo describía, pero otra cosa es entender cabalmente la lógica de su surgimiento, su dinámica de desarrollo, en fin. Entonces yo diría que efectivamente hay una suerte de descolocamiento, una necesidad de entender qué es lo que está pasando, y los años del fujimorismo también marcan grandes cambios en el escenario peruano. Diría yo que además las características del fujimorismo hicieron también que varios investigadores cruzaran la línea, digamos así, del trabajo más académico y también se convirtieran parcialmente en activistas, ¿no? Creo que es importante mencionar la participación de Julio Kotler en Foro Democrático, de Cecilia Blondet en Transparencia, Fernando Rospigliosi ya dedicándose de lleno al periodismo, desde la revista Caretas, denunciando el papel de Vladimiro Montesinos dentro del gobierno, de Gregori entendiendo su trabajo de investigación sobre el fujimorismo también como un carácter de denuncia de lo que estaba pasando, ¿no? Y rápidamente quiero llegar a los últimos años, ¿no? Diría yo pues que en los últimos años pasan varias cosas. Una de las cosas importantes que ocurren es que se cancelan, yo creo que por la fuerza de los hechos, los debates que había antes sobre grandes modelos o paradigmas de desarrollo, ¿no? Y es porque, de alguna manera, un paradigma de desarrollo gana la batalla, digamos, el de la economía de mercado, ¿no? Efraín González y Elena Samamé hablaban del péndulo peruano.
que había caracterizado la economía y la sociedad y la política peruana, pues uno podría decir que a partir de la década de los 90 el péndulo deja de moverse tanto, ¿no? Como que se estaciona en un solo lugar y por lo tanto ya no tiene mucho sentido la discusión sobre grandes modelos, ¿no? Entonces la discusión empieza a ser menos ideológica o se descolocan las discusiones más ideológicas, más globales, y empiezan a ganar relevancia investigaciones y reflexiones sobre temáticas más específicas, más sectoriales. Al mismo tiempo, las condiciones de trabajo intelectual cambian, ¿no? La academia se profesionaliza, se especializa cada vez más. En el trabajo académico resulta cada vez más importante tener doctorados y maestrías en el extranjero, publicar en journals internacionales arbitrados, pertenecer a redes de investigadores internacionales de una manera mucho más intensa, y en donde también la lógica del financiamiento de las ciencias sociales cambia, ¿no? Y entonces, claro, la institución que había estado marcada por las grandes preguntas, las grandes reflexiones de fondo, empieza a transitar hacia las nuevas condiciones del país y del trabajo intelectual. Además, creo yo que es importante mencionar que estos son años en donde, justamente por esa calificación profesional, varios investigadores del instituto ingresan a la arena política, pero ya no como ideólogos o como grandes referentes políticos, sino más bien en su calidad de expertos o conocedores de temas específicos. Entonces, Fernando Rospigliosi termina estando en el Ministerio del Interior, Cecilia Longuet o Carolina Trivelli en Ministerios de Desarrollo Social, Carlos Iván de Gregori entra a la Comisión de la Verdad y luego es perito, ¿no es cierto?, en el juicio a Alberto Fujimori. Antonio Zapata trabaja en el Congreso como asesor de investigaciones sobre temas de corrupción, pero digamos es un tipo de inserción en la vida pública muy distinta a la que se da antes. Y terminaría yo esta etapa diciendo que también es la etapa del cambio generacional, ¿no? En términos de trabajo intelectual, en términos, por ejemplo, de estudios económicos, junto a Efraín González, y empiezan a aparecer publicaciones de Roxana Barrantes, de Carolina Trivelli, están los trabajos de Jürgen Wolte y Carlos Iván de Gregori, y pues empiezan a aparecer cada vez más Ludwig Huber, Ramón Pajuelo, Pablo Sandoval. Empieza a desarrollarse áreas nuevas como el área de educación, en temas políticos, junto a los clásicos Kotler y Grompone, empezamos a aparecer Tanaka y otros. En historia, y en historia también hay un problema porque como área un poco se desmantela, pero yo diría que empiezan a aparecer producciones que entran en diálogo y en discusión con los aportes que hicieron en su momento Bonilla y Kotler, ¿no? Que yo creo que se sintetizan bien en el título de este libro de Didot y Garófalo, que hablan de ir más allá de la dominación y la resistencia, ¿no? Y plantean o intentan plantear un panorama más complejo, más amplio, ¿no? Para terminar, ya en 1 o 2 minutos, creo que en los últimos años efectivamente se ha dado esta transición hacia nuevas maneras de entender el trabajo académico. Creo que es cierto que se han dejado relativamente de lado estas grandes preguntas, pero intentando ser optimista, yo creo que uno también podría arriesgar la hipótesis de que podríamos pensarlo como ciclos de investigación. Entonces, como que ha habido durante varios años un énfasis en el trabajo monográfico, que es algo imprescindible para dar cuenta de realidades nuevas, pero quizá ahora lo que está en la agenda es ya intentar construir sobre esa base monográfica nuevas visiones de conjunto, nuevas visiones globales que abran nuevas agendas de investigación pensando en el futuro, y que no solamente abran nuevas visiones sobre lo que es el país en la actualidad, sino también sobre lo que ha sido el país históricamente, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones ahora ya de intentar construir una narrativa diferente a la que se creó durante los años de Bonilla-Kotler, por así decirlo, y que también en cuanto a visiones del país tenemos
elementos para apuntar a construir esas visiones globales. Creo que en esas visiones globales estamos ante un desafío que no solamente es del IEP, sino del conjunto de instituciones en las ciencias sociales. Creo que a diferencia del pasado, donde el IEP se veía como algo muy distintivo y se podría hablar con cierta claridad de una visión de los intelectuales o de los académicos del IEP, ahora yo diría que el IEP colabora en una comunidad académica de ciencias sociales, donde está la Católica, la Pacífico, donde está GRADE y varias otras instituciones más. Pero sí rescataría que quizás lo que distingue al IEP de este otro conjunto de instituciones amigas es esta tradición, ¿no es cierto?, con la que empecé hablando, una tradición que trata de trabajar sobre la base de la definición de problemas, ¿no es cierto?, preguntarse sobre problemas, los grandes problemas del país, y tratar de abordarlos de manera multidisciplinaria, ¿no? Yo creo que hay instituciones amigas que tienen una especialización profesional más clara, como GRADE o ORCIU, y hay instituciones como la Católica que por supuesto pueden y deben hacer un trabajo interdisciplinario, pero que se dificulta por la lógica de las facultades y de los departamentos, ¿no? Entonces yo diría que en ese contexto el IEP está un poquito mejor posicionado para intentar mantenerse vigente en los años que vienen, ¿no? Ya me pasé el tiempo, así que gracias. Mi historia comienza el año 65 y creo que es innecesario subrayar la enorme densidad de aquel año en la historia del país, en particular en términos políticos, en particular el nivel de conflictividad y de apremio que produjeron los movimientos rurales, los movimientos campesinos. Yo quisiera remitirme a tres citas que, con la intención de situar el guión que voy a elaborar aquí, la narrativa que voy a elaborar aquí, en una discusión histórica que ya ha sido mencionada muchas veces en este evento, y que creo que es un inigualable testimonio de las pasiones y de las inquietudes que afectaban a este puñado de intelectuales que intentaban, que se habían planteado hacer un diagnóstico del país para eventualmente tener un margen de acción en la vida pública, ¿no? La primera cita de Bravo Bressani nos remite a un ingeniero de minas que, dictando un curso en la UNI de cara al problema del desarrollo, descubre que hay algo que falta en su aparato teórico, que es el tema de lo humano, de la cultura, de las conductas, y decide buscarlo en la literatura y organiza este evento del cual nuestro amigo Rocha Brun ha escrito de manera tan intensa y eficaz. Subrayo en rojo, los subrayados evidentemente son míos, algunos de los elementos que yo quisiera rescatar para mi propia narrativa. La cita siguiente es del siempre lúcido Alberto Escobar, que reprende a estos científicos sociales o aprendices de científicos sociales, a quienes les increpa que están leyendo mal las cosas, que están leyendo como no debe ser, y él había puesto en una parte del evento este ejemplo de estás en la luna de Paita. Dice, cuando tú lees estás en la luna de Paita, no lees estás en la luna de Paita, sino agarras toda la frase y buscas lo simbólico, ¿no? Entonces les dice, la literatura tiene un estatuto propio y realmente lo testimonial está en el registro de la confusión, más que en los detalles. Pues no vengan a leer las novelas como material etnográfico, ¿no? Me refiero a esto porque creo que ese es un dilema que va a estar en el corazón del mundo mental IEP, y que de alguna manera va a estar en la escuela IEP hasta el final, ¿no? Y en tercer lugar, una cita de José Matos Mar que ilustra lo que pretendían esta nueva generación, de qué manera pretendían romper un viejo dilema al cual me voy a referir inmediatamente,
más o menos en los términos siguientes: nosotros le podemos dar al diagnóstico científico del Perú lo que la literatura le ha dado hasta ahora. ¿Cómo? Con teoría, ¿no? Entonces se trata pues de insertar esta historia de este grupo de intelectuales en una larga duración, en una historia mayor, que es el gran tema de Intelectuales y Nación, donde nos insertamos todos nosotros a través de toda la República, ¿no? Es decir, cómo producir una imagen de nación que nos permita tener un marco en el cual definir nuestras visiones, nuestras inquietudes y encontrar algunas fórmulas de acción. Y yo me voy a remitir, no he podido dominar mi vanidad, a un libro que acabo de terminar y que espero el IEP publique en unos cuantos meses. El título está arriba y el libro tiene 3 partes y básicamente es un intento de entender estos entrecruzamientos entre proyecto político y literatura, porque lo que voy a sostener es que las bases del conocimiento del Perú, de muchos proyectos políticos, son de corte literario, y que lo que se estaba discutiendo en el 65 era precisamente el producir una ruptura histórica, dejar de lado estas bases literarias para darle al Perú un diagnóstico científico. Ustedes conocen esta historia, no necesito reiterar. Este es un ciclo de unos 50 años en que la guerra es la que activa un tipo de reflexión sobre el Perú que materialmente no es posible completar. Entonces se producen ensayos, se producen discursos, el famoso discurso del Politeama, que nos dejó esa frase magnífica sobre el verdadero Perú, que me la tomo para el título del libro, y por supuesto producción literaria, que es la única que en realidad apela al corazón, al sentimiento, a los anhelos, refleja identidades subterráneas y crea una visión de nación que tiene alguna apelación real, ¿no? La segunda parte es el aterrizaje del arielismo en el Perú, donde también se refinan algunos proyectos. Ahí aparece un proyecto de un arielismo un poco de derecha, reafirmando la tradición. Un personaje como Ventura García Calderón viaja a la sierra para reiterar algunos prejuicios que enuncian la distancia de Lima, que es donde el IEP finalmente va a intentar mirar el Perú. Es una casa de estilo colonial, ¿no?, ubicada en la periferia del centro de la ciudad, etcétera, ¿no? Yo he puesto entre paréntesis los nombres de los autores para ahorrarme la explicación. En el libro no van a estar los nombres para hacerlo los capítulos un poquito más intrigantes, ¿no? Y en tercer lugar, el periodo de los años 20, que es cuando, recogiendo el González Pradismo, que ya se había convertido en una fuerza actuante, un grupo de personas que han pasado por la experiencia del exilio, que son productores de ideología, que conciben la idea del vehículo, del diseño de una ideología, etcétera, que permita emprender la larga marcha hacia ese ignoto y elusivo país todavía imaginario. Todos sabemos también lo que pasa después de los 30 y de qué manera hay una especie de regresión. Yo en este slide lo único que quiero reseñar es la complejidad del periodo, que no es el totalmente gris episodio que muchos hemos querido ver, sino que una cosa compleja ahí, en que, como las frases que cito aquí lo enuncian, permite por un lado una acumulación institucional, por otro lado hay una desradicalización, un retroceso ideológico. Quien va a terminar siendo el presidente del IEP es un gran navegante de estas aguas turbias, Luis Valcárcel, que se conecta con Estados Unidos, etc. Pero una cosa que está ahí subrayada en rojo, que me parece importante subrayar, porque explica la intensidad de la discusión del 65, es que durante todos estos años, quienes quieren hablar del Perú viven de las novelas, ¿no? Viven de lo literario. Es la única visión posible. El título de este slide también creo que es importante. El verdadero Perú deja paso al Perú profundo. Es González Prada versus Jorge Basadre, ¿no? Creo que la sugerencia debe quedar ahí nada más.
Ahora, en este contexto yo quiero insertar al movimiento social progresista que ha sido mencionado varias veces y no quiero recaer en la cronología, y básicamente quiero subrayar este sentido normativo, esta especie de tecnocracia izquierdosa que tiene una serie de preguntas sobre sí mismo. Recuerden nomás Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondy. Hay un artículo muy interesante, estas citas son del periódico Libertad, un artículo que escribe Bravo Bressani que se llama Tótem y Tabú, donde explícitamente refleja lo que Gonzalo Portocarrero llamaría los fantasmas del criollismo, ¿no? O sea, ir al Perú profundo, cómo, de qué manera, y si desatamos un barullo, una cuestión que no podemos manejar, entonces hay un sentido muy tecnocrático. Se mira mucho los procesos de Europa del Este, Polonia, Hungría, están en su discusión. No aparece todavía la perspectiva de una investigación vinculada directamente a Estados Unidos, al que evidentemente se le mira mal, pero esto ya viene a ser parte del siguiente capítulo, ¿no? Vehículo y diagnóstico aluden a cómo ir hacia. En mi libro La palabra viaje me parece útil porque me permite explorar la intensidad y la pasión de la búsqueda sin recaer a los viejos compartimientos estancos de la ideología y de la política, y la palabra viaje remite también a una manera de analizar las cosas en que voy más allá de la interpretación de textos y voy a la búsqueda de los individuos. El marco de esta presentación es una historia institucional, pero me imagino que producto de todas estas discusiones puede haber una verdadera historia del IEP, no una historia meramente celebratoria, ¿no? Si es que incorporamos la generación que había detrás, los intercambios humanos, los viajes personales, las hojas de ruta, etcétera, ¿no? El proyecto al cual las presentaciones de Jürgen y de Marisa me relievan de mayores comentarios, pero yo quiero aquí hacer por lo menos un par de puntos en este proyecto que tuvo tanto dinero, que fue tan inusitado, en cuyo marco se dio un diálogo tan rico en que los peruanos les quitan la cosa esta sociopsicológica al proyecto y más o menos delinean su proyecto propio. Creo que este proyecto marcó al IEP en términos organizativos de una manera muy fuerte. Permitió crear esa dominación mecánica de la dominación tradicional que existía en el instituto hasta inicios de los años 80. Y eso creo que es muy importante para entender cómo se dan estos saltos de un tema a otro que Javier Torres ayer decía que no se entendían muy bien, ¿no? Lo que subrayo en rojo es: se ha pasado del problema del indio a la sociedad rural peruana. Es decir, vamos contra el viejo paradigma. Aquí reseño algunos elementos de la dimensión ideológica que muestran de lo mejorcito del IEP el debate, la discusión, el tirarse abajo el indigenismo, relativizar al socialismo, preguntarse por alternativas, pero lo más importante, no surge una ideología dura. Y eso los salva y los debilita. Es expresión de fuerza y de debilidad, como veremos más adelante. La salida: esto es una sociedad en transición. El debate sobre la cuestión étnica deja una serie de cabos sueltos. Al final el asunto queda servido para que la reflexión parsoniana desplace a esta inicial reflexión que provenía directamente de la búsqueda de un proyecto político progresista en la pregunta cómo comprender la lógica del sistema. Si es que los indios no son tan indios y los mestizos no son tan mestizos y los blancos no son tan blancos, entonces ¿qué miércoles es esto, no? ¿Cómo funciona esta dinámica? Aquí, en estas dos imágenes, concentro un concepto que estaba en la esencia del proyecto de cambios en pueblos del Perú: los antropólogos de abajo hacia arriba y los sociólogos de arriba hacia abajo, ¿no? Y en el camino se va encontrando un nuevo vocabulario que desplaza al de los de Cornell, ¿no? Y establece un lenguaje IEP, un vocabulario IEP en torno
archipiélago, dominación, todos los temas que Jürgen y Marisa en su momento comentaron. Y subrayo nuevamente en rojo la frase esta: revelar el contexto estructural que explica la pasividad campesina. Creo que esa era una idea en que se conjugaban pasión, anhelo, visión política, etcétera, ¿no? Y la visión sociológica era la que tenía que dar exactamente eso, la dinámica estructural. Entonces son los que están rompiendo con Foster, con Valcárcel, con Castro Pozo, con el indigenismo, y de otro lado los que están abrazando una sociología de la acción, Parsons, traído al Perú, creo yo, por Burricot, y una serie de autores que han venido con el proyecto Perú Cornell, que traen toda esta teoría que supuestamente permite llegar a los individuos, a lo que tienen en la cabeza, cómo se portan, etcétera, para poder trascender la visión plana, distante, alegórica del indigenismo, ¿no? Y llego, creo que bien librado, más o menos al epílogo, que lo titulo, perfecto, auge y caída del proyecto progresista. Y aquí, evidentemente, la intención es provocadora. La idea es que yo veo como una posible hipótesis de que todo eso en realidad venía del movimiento social progresista, que la fuerza, la intensidad, la voluntad solo podía venir no de un grupo de gente que un buen día dijeron: ¿y qué te parece si nos volvemos profesionales de las ciencias sociales? Sino que estaba enraizado en una búsqueda política que entendieron en un determinado momento no podía ser solamente tecnocrática, tenía que ser propiamente política, pero como no podían construir esto, terminaron enganchados al Estado, ¿no? Y a un Estado militar que era un proyecto, nadie podía saberlo en ese momento, de mecha corta, ¿no? Me remito a un documento del año 69, titulado Hacia la transformación de la estructura agraria, en el que creo se refleja las tradiciones que se han ido fusionándose en el IEP y al mismo tiempo la relativa impotencia política que tenía la institución con respecto al problema del Perú profundo. En este documento se recuerdan los aportes de las ciencias sociales. Este es un poco con respecto, han pasado 4 años de la mesa de todas las sangres, 4 años en que como ninguna institución, ni privada ni pública, de este país había tenido plata para investigar, había congregado a tantísima gente, y de repente viene la reforma agraria y es el momento de decir: nosotros existimos, nosotros hemos hecho esto, esta es nuestra acumulación. Y la propuesta, que la resumo en estos 5 puntos que sintetizan el largo documento al cual he hecho referencia, tiene un sabor neoindigenista. Pone al centro a la comunidad, imagina a la comunidad como el eje de un esquema de planificación que requería un Estado que el Perú no tenía, ¿no? Imagina a la comunidad casi como un supramunicipio, como unidad de servicios, y por supuesto imagina a los científicos sociales, como ya lo había delineado desde los años 40 Luis Valcárcel con su discurso Política y Etnología, siendo primer ministro de Educación, establece un lugar para los científicos sociales dentro de este sueño de imaginar una transición, ¿no?, de lo oligárquico a lo socialista o welfare state, depende de cómo se le mire, pacífica, ¿no? En momentos, recuérdese que habían nacido en el 65, cuando los que estaban en la mesa verde, en la mesa de todas las sangres, tenían vínculos personales con muchas de las personas que habían muerto en la guerrilla. O sea, esto era parte del drama, del elemento dramático del contexto en el que nace el IEP, ¿no? Salto final para dejar planteado mi punto, en donde más que reiterar cronologías de la vida del instituto, puesto que los hubiera matado de aburrimiento, dado que esto ya se ha dicho varias veces durante todo el evento, me remito al año 91 a un artículo que escribe Orin Starn
aquel que lo mencionaba Marisa, creo que había organizado con Carlos Iván la mesa de ronderos, ¿no? Y ese artículo, cuyo título está ahí, Missing the Revolution, Anthropologists and the War in Peru, sostiene en ese artículo que los antropólogos no la vieron, no vieron venir el fenómeno de Sendero, y es más, dice que crearon una cosa que le llama andinismo, que lo equipara con el orientalismo de Edward Said, y pone un poco como ejemplo a Billie Jean Isbell. Y en el otro lado de su ecuación pone a Antonio Díaz Martínez, que todos ustedes saben quién es, cuyo énfasis en el hambre y la esperanza era una manera de reflejar las condiciones propicias para un discurso antiestatal, ¿no? No menciona el IEP, no menciona el indio y el poder de Fuenzalida, no menciona la sociedad en transición, pero si hacemos un ejercicio imaginativo y ponemos, para tomar uno de los libros de los 70s, al libro de Giorgio Alberti y Rodrigo Sánchez, podríamos decir que la visión del IEP estaba más por el lado de la esperanza y menos por el lado del hambre. Imaginaban que desde abajo, en su visión antropológica, iba a venir un proceso de erosión de élites regionales y que los movimientos campesinos, en fin, iban a ir desplazando. El trabajo del Mantaro era perfecto para mostrar que esto podía tener vigencia, y evidentemente esa visión no fue la que prevaleció. La transición iba a ser mucho más dolorosa, mucho más trágica, mucho más complicada, ¿no? El IEP, la visión de sociedad rural del IEP a estas alturas se ha debilitado. A Julio lo han deportado, a Matos Mar le han ofrecido un puesto en el gobierno, si no me equivoco, esto es por confirmar, la Dirección de Reforma Agraria. Hay problemas que hacen que sea mejor hablar de historia, y si es prehispánica mejor en ese momento. Eso era posible porque el instituto se manejaba de arriba abajo, y porque, como lo dijo Marcos en su presentación, alguien podía decir vamos a traer a fulana de tal y darle su oficina y su sueldo, ¿no? Entonces lo colectivo que va a aparecer después no existía en ese momento. Recién en 1900, a fines de los 70, va a haber un esfuerzo de análisis de la reforma agraria. El libro de Caballero, el libro de Matos Mar y Mejía tendría que entrar aquí, y desde esa perspectiva, en el colofón de mi trabajo encargado por el IEP, habría que mirar los libros editados, entre ellos por Carolina Trivelli, sobre cómo se mira el desarrollo rural, si esto responde, si hubo continuidad en el análisis de la sociedad rural como tal, ¿no? Y al final el IEP termina sin proyecto político, un poco hecho sándwich entre Sendero y el neoliberalismo, y luchando por su sobrevivencia, lo cual, o como es obvio, logran llegar a la playa. No comencé agradeciendo la invitación porque estaba ansioso por que no me corten, y quiero terminar agradeciendo la invitación al IEP. Para mí volver al IEP es volver a mi casa. Fue el primer trabajo que tuve, y las memorias que tengo de este lugar son absolutamente extraordinarias, y gracias en particular a Martín Tanaka por la paciencia que ha tenido, porque creo que no he logrado cumplir con la cronología de los papers y esto, pero prometo ponerme a trabajar ahora sí, sin parar hasta el día. Muchas gracias. Lamentablemente no tomé nota de las palabras que dirigió Jorge Brus al inicio de su comentario de ayer, porque me hubiera gustado repetirlas ahora y hacerlas mías. Fueron unas palabras muy, muy bien pensadas y expresadas, de agradecimiento a la institución, porque frente al IEP no tengo sino el más profundo agradecimiento, aunque a veces parezca un amor serrano. A veces. Bueno, habiendo sido expuestas 8 ponencias sobre una misma institución y una misma trayectoria, y aunque no todos los aquí presentes las hayan escuchado en su totalidad, no puedo exponer el trabajo que he realizado hasta el momento como si nada hubiese sido dicho. Aunque tampoco puedo prescindir
de lo realizado, porque entonces me limitaría a glosar y comentar las sesiones previas. He optado entonces por preparar unas páginas que puedan ser leídas aproximadamente en 20 minutos, sintetizando mi trabajo e incrustándole diversas reflexiones sobre lo que hemos escuchado. En todo caso, me ha sorprendido mucho y muy gratamente las coincidencias en diversos temas de ideas, tanto ayer como hoy día. Política y academia. El IEP fue fundado por un conjunto de profesionales que habían incursionado en la política nacional con pretensiones electorales, debido a una vocación de intervenir en la vida nacional, pero que no eran políticos natos. Ténganse en cuenta que el movimiento social progresista en el 1956 colocó a varios diputados, como Efraín Buizcaro o Germán Tito Gutiérrez, especialmente este último de muy destacada actuación, pero que ellos no formaron luego parte del IEP ni estuvieron entre sus miembros adherentes. Es decir, quienes formaron la institución eran del social progresismo, pero eran los más académicos, o más bien eran los académicos dentro del social progresismo, si bien tenían a la vez una vocación de servicio o una vocación asesora, más que una vocación de poder, o de poder propiamente político. Integrantes como Augusto Salazar Bondi, Jorge Bravo Bresani, quizás también Alberto Escobar, desempeñaron cargos durante el gobierno militar en funciones ejecutivas, el desmembramiento del cual habló Martín Canaca. Y entonces, en particular, Augusto Salazar Bondi ejerció un cargo desde donde tenía mucho poder, pero sin haber tenido que luchar por él, como es lo propio de un político. Eran personas interesadas en quienes el hacer transformador pesó más que la sola tarea de conocer. Algo análogo, pero con un camino inverso, ocurrió con otros colaboradores del gobierno de Velasco, quienes tras el golpe de Morales Bermúdez y salir de ellos del aparato estatal, formaron el CEDEP, y entonces fueron de la política hacia el centro de investigación. De los fundadores creo solamente José Matos quien se mantuvo en el instituto, lugar desde el cual, si nos atenemos a sus propias declaraciones, mantuvo vínculos con todos los gobernantes salvo Fujimori, pero con vocación asesora y a título personal. La gravitación política del IEP ha radicado las más de las veces en su prestigio institucional en el país y en el extranjero, pues las relaciones directas con el poder político, cuando existieron, no afectaron su marcha. Acuerdos de consultoría y trabajos afines se sitúan en otro plano, y de eso hablaré más adelante. En el horizonte original, subtítulo. Ya se ha reseñado varias veces los orígenes del instituto, así como el contexto político e intelectual de América Latina desde fines de los años 60. No me voy a detener en este punto. Más bien quisiera introducir un par de ideas. La primera es que mientras que la generación de intelectuales que desarrolló la primera ola de pensamiento crítico de González Prada Mariátegui aspiraba a un cambio, a la vez no veía que el cambio estuviese ocurriendo. En cambio, la generación que crea el IEP vive en un país donde el cambio está a vista de todos y la tarea es encauzarlo. Algo muy importante es que esa generación, viendo el cambio, no dialogó con el pensamiento anterior, aún teniendo la cercanía de Luis Eduardo Valcárcel. Se trató de ciencias sociales, para bien o para mal, importadas. Lo interesante es que ello no impidió que fuesen sumamente creativas, como lo mostró la exposición ayer de Marisabel Reví. El esquema general era el de un país sometido a estructuras de poder que resistían presiones crecientes demográficas, políticas, culturales, económicas, ideológicas, con lo que se arriesgaba un desenlace explosivo o un desborde. La metáfora del desborde, a veces incluso la palabra, está desde los primeros trabajos del instituto. La segunda idea tiene que ver con la calificación de estructuralismo que ha abundado en las exposiciones de ayer. La cuestión es saber qué pueden significar concretamente las palabras. En este caso, la misma idea de desborde. Los estudios de Matos y sus alumnos desde los años 50
donde inciden en los lazos entre las comunidades y los centros urbanos, el papel de los maestros. Luego Julio Kotler, destacando entre otros rasgos la multiplicación de intermediarios entre los indios y el poder político, el desarrollo del comercio, nuevos intereses económicos, etc., muestran que hay diversos agentes que se mueven en medio de estructuras de poder al parecer muy sólidas, pero que están siendo erosionadas. Categorías como dominación tradicional, incorporación segmentaria, triángulos sin base, fueron planteadas como resultado de opciones racionales de los sujetos y no como un sistema que podía reproducirse a perpetuidad. Ese es el estructuralismo del IEP. Por otro lado, identificar instancias de poder y auscultar su fortaleza no obliga a concederles una estabilidad a toda prueba. La mecánica de la dominación, entre otros textos, ponía de manifiesto toda una serie de procesos de cambio en curso. Mi análisis coincide totalmente con el de Marisa respecto al efecto intelectual que tuvo el gobierno militar en el diagnóstico previo del IEP. Es decir, con el gobierno militar aparece un actor decisivo que no estaba en el libreto. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? O más bien, ¿qué fue lo que no ocurrió? La aparición de ese actor inusitado, a mi entender, debió haber llevado no solamente a buscar explicarlo, sino a insertarlo en el campo de análisis previo, para lo cual tendría ese diagnóstico previo que haberse modificado y ampliado. Pero ello no se hizo. Por lo tanto, el gobierno militar se convirtió en un punto ciego de dicho análisis. Dicho sea de paso, los del social progresismo, Bravo Breseni en particular, daban clases en los institutos militares, los cuales después hacen la revolución. Entonces, algo tuvo que ver todo este conjunto de ideas en lo que viene después, pero en el marco de análisis ellos no están. Es lo que dice y lo que intentaba hacer Niklas Luhmann con su teoría de sistemas frente a la de Parsons. En el sistema social de Parsons no aparece. Está todo menos el observador. Bueno, lo que estoy reclamando es que de alguna manera el observador también tiene que insertarse en el marco que analiza. Entonces, decía, el gobierno militar se convirtió en un punto ciego del análisis previo y se convirtió en un nuevo tema de estudio que iba a transcurrir, pero por cuerdas separadas. Contra lo que aquí se ha dicho varias veces, pienso que el IEP estudió muy poco las reformas de la primera fase y en nada la segunda. Prácticamente hubo solo los estudios de Matos y Mejía sobre la reforma agraria, porque todos los otros libros fueron hechos en un proyecto especial que fue realizado por un grupo de investigadores sustancialmente ajeno al IEP, profesional y políticamente. De todo estuvo formado casi íntegramente por economistas que hasta entonces no existían en el instituto, y fue dirigido por José María Caballero, un economista español de conocida militancia marxista. El IEP publicó solamente, aparte de la reforma agraria, un libro sobre otra reforma que fue la comunidad industrial. Y ahí, salvo Giorgio Alberti, también los demás investigadores fueron exteriores al instituto. Y eso fue todo. Los trabajos de Julio Kotler sobre el gobierno militar, escritos durante la primera fase, y su largamente aguardado libro sobre la experiencia del gobierno militar, ese libro que tanto fue aguardado no llegó, y más bien dio lugar al célebre libro Clases, Estado y Nación en el Perú, que llegaba hasta la crisis del belaundismo como paso necesario para explicar la irrupción militar. Pero la idea que ha quedado de esta obra emblemática ha sido la herencia colonial, categoría que no estaba en el repertorio previo del IEP, y que más allá de los propósitos de su autor fue entendida de una manera fatalista y pesimista. Ahora, esa fue la primera ruptura, pero luego han venido otras. Lo mismo que ocurrió con el gobierno militar ha ocurrido con las siguientes. La emergencia de Sendero Luminoso fue la siguiente, pero esta vez ni siquiera se convirtió en un objeto de estudio para el IEP. Sí lo fue para DESCO, de inmediato. Para el IEP lo fue solo de manera tangencial, como ha sido mencionado ayer, es decir, fue introducido el tema dentro de otros análisis.
y fue tardíamente estudiado cuando Carlos Iván de Gregorio empieza a escribir y publicar al respecto. Eso ya es 1986 aproximadamente. Las dos últimas rupturas o fenómenos imprevistos y reales a ser interpretados han sido Fujimori y la crisis de representación política. Como se ha dicho en los debates previos, todos estos cambios alteraron profundamente todas las agendas, incluyendo a los investigadores sociales. Tomado esto tal cual, nos llevaría a la metáfora que utilizó Richard Webb: el niño que abre la puerta del castillo, encuentra un monstruo y apenas empieza a interactuar con él, el monstruo se esfuma y es reemplazado por otro. Obviamente, de esa manera no podría haber un trabajo acumulativo. Más o menos lo que asume la posmodernidad, cuando sostiene la inconmensurabilidad de los paradigmas. Entonces, o asumimos ese planteamiento hasta sus últimas consecuencias, tenemos agendas sucesivas según la realidad vaya cambiando, y una agenda nada tiene que ver con la anterior, y entonces abdicamos de cualquier idea que vaya más allá del proyecto acotado, o si no, discutimos, criticamos y nos distanciamos de ese planteamiento. Dicho de paso, entre paréntesis, ayer Carmen McKeown decía con punzante ironía que en sus inicios los fundadores del IEP buscaron como agentes activos la forma de estudiar autónomamente cómo las estructuras determinaban lo que ocurría en el país. De la misma manera, podemos decir hoy que los investigadores actuales, que por lo general sí creen en la capacidad de agencia de los actores, buscan la forma de trabajar el próximo año mediante proyectos acotados dentro de las agendas de las financieras, porque las circunstancias actuales no les dan alternativa. Entonces algo tiene que reacomodarse en todo esto. Creo que hay un camino alternativo, y es construir una agenda maestra que se enriquezca con las sucesivas rupturas y que esté en mejores condiciones, si no de predecir las que van a venir después, al menos de entenderlas una vez que ocurren. Porque lo que ha ocurrido con todas las rupturas anteriores es que nos hemos quedado sin entenderlas al final. Y entonces, ¿para qué estamos? Porque eso es lo que ha acontecido con las rupturas, que no han quedado explicadas, y menos aún las interpretaciones previas han quedado enriquecidas, sino que se abandonaron. Bueno, yo soy un convencido de que si algo, entre otras cosas, caracteriza a la ciencia, debe ser su trabajo acumulativo, debe ser su memoria. Hay un grupo de memoria, pero no se aplica. Pero bueno. Entonces, finalmente, un camino, una trocha posible. En la mañana hemos escuchado varias voces que han lamentado por el abandono de visiones de conjunto. También hubo una voz que lo celebró. Pero también más de una ha señalado que ese abandono no es inevitable, y quiero contribuir algo en esa dirección. Ante todo, una palabra sobre dicho abandono. Junto con otras circunstancias, creo que fue fundamental para ellos el desvanecimiento de un horizonte alternativo, porque hubo un horizonte alternativo en los inicios del IEP, y en el cual además América Latina era protagonista. Ese horizonte alternativo fue diluyéndose desde inicios de los años 80. Y la desaparición de un imaginario socialista fue fundamental para él en todo el mundo, con la reestructuración del capitalismo, mientras que en el Perú, además de todo eso, yo creo que el accionar de Sendero Luminoso fue muy importante para abundar más en esa dirección. Pero quiero indicar algo que ocurrió en el IEP a inicios del periodo de Fujimori, y lo voy a señalar como una suerte de puente para empezar a abrir esa trocha hacia planteamientos generales una vez más. En 1991, Efraín González y Lilian Samamé publicaron lo que es hasta el momento, yo diría, el último de los grandes libros, para usar la expresión de Marcos Pueto, del Instituto, el último libro que busca una interpretación general del país. Ya se ha mencionado que es El péndulo peruano, que recorre más o menos lo que eran en ese entonces las últimas 3 décadas
intentando confrontar la marcha de las políticas económicas con la marcha de la economía y la dinámica política. El tema central del libro es la articulación entre economía y política. Venía a ser un nuevo examen más analítico de qué es lo que el Estado o los gobiernos habían hecho y no habían hecho frente a los desbordes sociales, en qué medida los gobiernos habían a veces alentado los desbordes u otras veces los habían contenido. Y el punto de mira era la búsqueda de una alternativa a las relaciones Estado-sociedad. Para efectos de este balance, lo importante de esta investigación era que volví a examinar el periodo que quedó bajo estudio directo del IEP, es decir, desde el inicio de los 60 hasta ese momento, y confirmaba una serie de aspectos de aquel horizonte original. El análisis mostraba periodos en que las políticas económicas eran expansivas cuando había amplia disponibilidad de ingresos del Estado y divisas, pero que no eran sostenibles en el tiempo, ya fuese por el volumen de las demandas sociales y o por déficit en el comercio exterior. La inestabilidad se convertía en regla y la estabilidad era la excepción. El problema central que diagnosticaba pasaba a ser un problema político. Por una parte, por la inexistencia de condiciones para hacer pactos que, por ejemplo, permitieran restringir temporalmente los gastos corrientes, de modo que estos pudieran crecer más en el futuro. Sin embargo, existía un componente económico en primera instancia al interior de las clases propietarias, que era la oposición entre exportadores e industriales sobre cómo fijar la tasa de cambio, el nivel de los salarios. Este conflicto se traducía en el plano político en el predominio de las demandas urbanas sobre el resto de la economía. Pero la satisfacción a estas tenía un límite y era la disponibilidad de divisas, el famoso estrangulamiento externo planteado por la CEPAL en los años 50. Y aquí menciono algo, lamentablemente voy a tener que cortar algunos puntos, pero algo que es fundamental a mi entender, y que está, por ejemplo, tanto en este libro como en el de Julio Kotler y muchos otros. El problema central era la relación campo-ciudad, problema central del país. Ahora, yendo ya mucho más rápidamente por razones de tiempo, hoy en día la situación puede haber cambiado drásticamente. Cuando hacen el diagnóstico todavía el Estado tenía una inmensa cantidad de empresas, cosa que ahora ya no existe. Hay todo un nuevo tramado institucional, etc. Pero la relación entre economía y política sigue o no siendo un tema central. Entonces el diagnóstico puede ser el mismo, pero puede ser hoy diferente, y el péndulo puede haber dejado de oscilar, pero la problemática sigue siendo la misma. O podemos y debemos recuperar la misma problemática. Bueno, hoy en día entonces hay muchísimos cambios que se han realizado, pero la cuestión es saber traducir los fenómenos actuales en términos de los fenómenos que existían ayer. Y eso puede significar no simplemente prolongar la problemática de ayer, sino reformularla, es decir, reescribir lo que se escribió sobre épocas anteriores, de modo de aprovechar desenlaces que revelaron elementos que antes no eran visibles. Yo creo que es imprescindible recuperar una mirada de conjunto, pero esto exige un elemento más que creo que nunca estuvo del todo claro para el IEP y es imprescindible, que es una visión de qué pasa con el capitalismo mundial. Por ejemplo, hoy en día parece que hemos creído la frase de Alan García de que vivimos en un país blindado. Y entonces pensamos y hablamos todos los días de la estabilidad. Bueno, esa estabilidad significa para mucha gente que el piso o las oportunidades, por ejemplo, se le transforman radicalmente porque para muchos se abren y para otros se cierran y el mundo cambia radicalmente. Entonces, la estabilidad de las cifras es la profunda intranquilidad de muchísima gente, de muchísimos sectores. Pero si nos tragamos la categoría de estabilidad sin ver lo que significa socialmente, nos estamos engañando. Bueno, ¿hasta cuándo va
a durar la coyuntura internacional que permite estas tasas de crecimiento. Bueno, estamos pensando y operando y definiendo los proyectos de investigación como si esto fuera a ser eterno, a sabiendas de que no lo son. Es una mirada demasiado cortoplacista para lo que es la tradición del IEP. Por eso, entre tantas otras razones, creo que es fundamental esta recuperación, para lo cual temas como los que mencionó Efraín González en su comentario final y iniciativas o propuestas o sugerencias como las que hizo Eduardo Darllán, yo creo que son fundamentales, porque lo que implica es que la consultoría puede perfectamente integrarse con un conocimiento global si debajo de su problemática inmediata hay una conexión con una problemática maestra que hay que construir. Eso es todo.